Bien, son las 18:32. Hoy a la mañana habló el jefe de gabinete, Santiago Cafiero, con el colega y amigo Ignacio Miri en FM Millennium, y habló sacó muchos títulos, Nacho, obviamente como buen periodista que es, pero una de las cosas que dijo Cafiero es que la ley de vacunas, sancionada el año pasado, contó con el apoyo de miembros de la oposición y era de público conocimiento. Se refiere esto a esta historia de por qué los distritos no podían y que ahora la Ciudad de Buenos Aires estaría saliendo a comprar vacunas. Y Cafiero dijo, lo que pasa es que a veces vale más el efecto político y electoral de alguna declaración que leer una norma. Nosotros no queremos que se haga política con la pandemia. Bueno, vamos a hablar de esto y de otras cosas con la doctora Vilma Ibarra, la secretaria legal y técnica de la Nación. ¿Qué tal, Pablo de León? Saluda aquí en Radio con ¿Qué Vos y en Las tal, Cosas Como Pablo? Son. ¿Cómo estás? Un gusto saludarte. Gracias por atendernos un sábado. Sé que fue una No. semana intensa. Sí, bueno, es intenso lo que estamos viviendo, ¿no? La verdad, en la Argentina, en el mundo, han tocado estos tiempos y hay que hacer lo que toca hacer. La gente no la está pasando bien, es un momento muy difícil, así que a nosotros nos toca trabajar para tratar de ayudar y de resolver los problemas que se van presentando en estos tiempos de pandemia. Eso es. Claro. Ahora, en algún momento tuvieron, y en virtud de la relación, vos lo conocés a Alberto Fernández desde hace muchos años, tiempo de sentarse y charlar y decir con el presidente, no, no pensábamos nunca que llegamos en diciembre y en marzo nos tocaba esto. A ver, ¿cómo iba a ser? No, igual uno ya tiene las experiencias que se van viendo en otros países y uno observa que sabía que es un virus del que se sabía poco. Estamos con vacunas que se fueron autorizando en todos lados, con algunos grados de emergencia, terminando la fase 3. Motivo por el cual hay preguntas, hay algunas cosas sobre las cuales ya hay consensos claros entre los científicos, hay otras que se van haciendo hipótesis y otras que se van definiendo con más claridad. ¿Qué iba a pasar este año? Era un interrogante. Era posible que viniera esta segunda ola, desde fines del año pasado era previsible que esto sucediera, y lo que se sabe también es que es un virus que ingresa. El modo de contagio es tan veloz, es tan rápido y es por la cercanía de las personas que tenemos, no sé, por naturaleza esta posibilidad y esta vocación de juntarnos, que se hace muy antinatural toda la forma de prevenir contagios, ¿no? Y si a ello le agregamos la necesidad que veníamos todos desarrollando en nuestras vidas en sociedades que no teníamos este virus, motivo por el cual los lugares de trabajo, las casas, los lugares de recreación no estaban preparados para esto. Entonces todo esto ha trastocado enormemente la situación económica, los protocolos que hubo que aplicar en los lugares de trabajo, en nuestras casas, nuestra convivencia, nuestros cuidados. Yo salgo, por ejemplo, tengo que ir prácticamente todos los días, mi posibilidad de hacer teletrabajo es baja, hago algunas cosas, pero tengo mucha actividad presencial y sin embargo tengo hijos en casa, que tenemos familiares con problemas de salud, como le pasa a toda la familia, entonces tenemos que ser 7 veces más cuidadosos para cuidar a nuestros seres queridos. Entonces, todo esto ha tocado mucho la vida de todas las personas. Y la situación económica se ha dificultado mucho sobre un país que venía muy, muy golpeado, endeudado, con índices de desempleo, de pobreza, de indigencia muy difíciles, con altísima inflación. Bueno, sobre ese país herido vino la pandemia, que ha lastimado economías mucho más sólidas que la nuestra en el mundo, ¿no? Entonces, bueno, esto es, acá estamos. Claro, pero digo, ustedes venían con una promesa, recuerdo uno de los ejes de campaña es que fue exitoso, que era vuelve el asado, ¿no? Como que la gente iba a volver a comer asado.
Y de repente estamos en una situación que nos ha dejado a la Argentina 3 millones más de pobres. Digo, era Mm. un proyecto y una realidad que pasó No, por no arriba es la así. economía, Nosotros todo. pudimos, y esto no es, digo, mérito del gobierno, es un gobierno que trabaja con ciertos errores y un esfuerzo enorme de toda la ciudadanía. Pudimos llegar, para los últimos meses del año pasado, sin que se hubiera desbordado los sistemas de salud, como si vimos en otros países. Pudimos tener un proceso de turismo, con mucho desarrollo del turismo interno. O sea, tuvimos, sabiendo que esta segunda ola ya se veía en Europa, digo, esto no es nuevo. Motivo por el cual esto va desarrollándose como va desarrollándose también este virus, que también Europa por momentos pensó que esto podía ser un periodo en el cual dejaba atrás el paso, y el paso no vino. Y repetimos, en Europa creó el promedio medio de vacunación, hoy es alrededor del 14% de la población. Sí. Las vacunas estamos con dificultades en el mundo para su producción y entrega. Se ha acaparado por algunos países la mayor cantidad de vacunas en el mundo. Entonces, todo esto, estas desigualdades y demás, bueno, se expresan con más crueldad, ¿no? Sí. Ahora, quiero volver a lo que planteaba inicialmente y después me fui por otro lado, pero es Sí, el tema de la compra de vacunas. sí. Cafiero hoy decía, nuevamente, todos sabían, la oposición, o sea, concretamente la ciudad, que es el que que tiene espalda para comprar vacunas, lo sabían desde un principio. ¿Se sabía Sí, desde un sí, principio claro. que se podían comprar vacunas? Bueno, sí, sin dudas. Hay que buscar la ley 27.573, que se votó en el Congreso Nacional y la votó la oposición. Mira, ¿Qué acá número lo de tengo vacuna? delante. A ¿Qué número ver, de ley, perdón? Artículo 6, que exime del pago no importa, de impuestos y gravámenes a la importación de vacunas. Y dice, idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la ciudad autónoma de Buenos Aires. Uh-huh. Por ejemplo, el artículo 6. Es Claro. como, claro, no es que estamos diciendo, lo increíble es que ahora digan que se enteraron de una ley que se votó en el Congreso. A ver, ya te digo, esta ley, este, fue sancionada que a fin de año, del año pasado, el mes de octubre, a los Claro. 29 días del mes de octubre. Uh-huh. Claro, con voto de la oposición. Es una ley Claro. nacional publicada en el boletín oficial. Es muy raro que el planteo. ¿Qué es lo que pasa? En general, la disputa y el mercado de vacunas está tan complejo en el mundo porque es el bien más preciado en este momento. En general se demandan no solamente enormes volúmenes, sino que las exigencias de quienes proveen vacunas son descomunales, con pedidos de cláusulas de muy difícil discusión, Sí, porque no te venden a vos, le venden a otro en un minuto y medio. claro. Entonces, cualquier restricción que vos tengas para comprar, se hace muy difícil porque inmediatamente giran y van a otro lado, porque en el mundo, y nosotros tenemos además un Estado que por suerte se rige por sus normas y tenemos normas de compras. Se estableció acá una ley especial para compras COVID de vacunas. Hay otros países que tienen ya los laboratorios y las empresas adentro de sus propios países, Sí. con posibilidades de entrega mucho más fáciles o con posibilidades de negociación mayores, las grandes potencias. Entonces, esto es una disputa muy grande. Ahora, esta ley es pública, fue votada en el Congreso Nacional, publicada en el Boletín Nacional, en el Boletín Oficial y votada por la oposición. Sí. Ahora, con Pfizer, ¿qué pasó? ¿Puedo preguntarte eso? Vos tenés Sí, siempre sí, la sí. letra fina de la cuestión legal. Mira, con Pfizer
se fue de las... Nosotros hemos hablado con todos los proveedores de vacunas, todos, por lo menos con todas las vacunas que tenían ya adelantados sus estudios y con posibilidades de ser aprobadas, próximas a ser aprobadas o ya aprobadas. De hecho, nosotros trabajamos con Pfizer, con Sinopharm, con muchas vacunas. Pfizer tuvo, yo estuve al final de la negociación con Pfizer precisamente a pedido del ministro de Salud y del presidente, fui a colaborar para ver si encontrábamos una salida jurídica. Y la verdad es que pese a la voluntad que nosotros dijimos, tuvimos una reunión muy interesante con la gente de Pfizer, y era la voluntad, expresamos inmediatamente, la voluntad del gobierno nacional de tener la vacuna de Pfizer. Los requerimientos de cláusulas de Pfizer, que nos decían que eran requerimientos de la casa matriz, no están autorizados por esta ley, la repito, la ley 27.573. Nosotros, esta ley nos permite hacer algunas cosas en los contratos y no otras. Es una ley nacional sancionada por el Congreso. O sea, nuestro gobierno puede firmar contratos que cumplan con esta ley. Si no cumplen con esta ley, estamos incumpliendo los deberes de funcionario público. Entonces, el primer punto es que cualquier contrato, yo puedo buscar los mayores vericuetos, las formas, si no puede ser si no puede ser un seguro de caución, puedo hacer montones de cosas, lo que no puedo hacer es incumplir la ley. Y ellos mismos dijeron que necesitaban eventualmente que la ley se modificara. Bueno, en esa situación ya es algo que escapa a nosotros. Yo no voy a hablar de cuáles eran los requerimientos porque tenemos cláusulas de confidencialidad que no me autorizan a decirlo, y yo soy muy respetuosa de la normativa y de los convenios que firma el Estado. Pero no teníamos ninguna posibilidad de firmar las condiciones que requería Pfizer, ¿no? Bien. Muy bien, mi compañera Natalia Donato también tiene preguntas para vos. Sí, cómo no. ¿Qué tal, Vilma? Natalia, Buenas tardes. Un gusto. Igualmente. ¿Y qué pasa con el tema de la posibilidad de que los privados compren vacunas? Que eso pasa en el mundo, está pasando, y tengo entendido que la UIA lo planteó, por lo que ellos dicen, la respuesta había sido que negativa. O sea, ¿cómo es esto concretamente? A ver, hay que leer la ley. La ley 27.573, yo invito a todo el mundo a leerla. Si vos me decís, no hay ninguna norma que diga comprar vacunas es exclusivo del Estado Nacional, de Estados provinciales y del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Motivo por el cual lo que no está prohibido en la ley en principio está permitido. ¿Qué es lo que pasa allí? Porque esto cada uno puede ir a su abogado y hacer el análisis de la ley. Yo lo que veo, se pagan impuestos. ¿A quiénes se exime de pagar impuestos esta ley? Exime al Estado Nacional, a los Estados provinciales o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. No exime a cualquier privado. Además, los requerimientos de los proveedores son tan altos que es muy difícil. Y generalmente las empresas, los laboratorios que están vendiendo esto, venden por enormes volúmenes. Ahora, después deberán importar, si está aprobado por la ANMAT, se podrá utilizar. Hay que hacer todo el trámite y ver si se consiguen. Es una ley pública. A mí lo que me parece raro es ¿por qué se plantea esto ahora? Porque esto es público desde fines de octubre del año pasado, el 29 de octubre que está promulgada, sancionada la ley. Y esto siempre fue así. Lo que pasa es que nadie salió a comprar. ¿Por qué nadie salió a comprar? Y porque las condiciones que se ponen son muy duras. Las negociaciones son por volúmenes importantísimos y porque la disputa por las vacunas en el mundo es descomunal, porque es el bien más preciado en este momento. La vida, la salud, la economía, todo está dependiendo de la posibilidad de vacunar. Entonces, hablando de economía, disputar Vilma, vacunas es
es un tema muy difícil en un mundo tan desigual, ¿no? ¿Mm? Hablando de economía, las restricciones que se han anunciado en la última semana han sido limitadas. Bueno, algunos sectores claramente afecta, pero ha por lo menos dejado tranquilo a la industria, comercio, construcción, muchos sectores que mueven Ujú. realmente Sí, el efectivamente. amperímetro, ¿no? En lo que es Ujú. económico. Ahora, ¿qué imaginan? Porque, digo, si esto avanza, ¿qué puede llegar a pasar? ¿Imaginan alguna restricción más dura? ¿Eso está completamente descartado? ¿Qué están evaluando hoy en el gobierno si esto se agrava? A ver, vamos a ir por partes. Nosotros empezamos con una idea central que es cuidar la vida y la salud de los argentinos. Tenemos una política que no es cerrar, es vacunar. La política del gobierno nacional no es restricciones y cerrar, es vacunar. Vacunar, vacunar y vacunar. Traer vacunas y vacunar. Y esto es lo que estamos haciendo, estamos llegando a 5 millones de vacunas, ya tenemos 7 millones de vacunas y esperamos seguir trayendo vacunas. Porque salimos a comprar vacunas, cuando nos decían que la Sputnik era una porquería y había que tirarle y que nos denunciaban por envenenar a la gente, y hubo una campaña descomunal contra el gobierno por traer la Sputnik. Ahora la vemos a Angela Merkel tratando de gestionar la compra de la Sputnik. Entonces, digo, lo digo porque fue tan difícil todo este proceso, se ha trabajado tanto desde el gobierno para poder vacunar. Entonces, nuestra política no es cerrar, nuestra política es vacunar. ¿Qué tratamos de hacer? Tratamos de contener en aquellas actividades que parecen sugerir los mayores contagios o los mayores brotes, donde es más fácil salir a contagiar, tratar de contener para ir tomando la mayor cantidad de tiempo para vacunar. Entonces, por eso fueron las restricciones que sabemos que son muy difíciles en los domicilios privados, porque allí la gente se relaja las medidas de cuidado, y básicamente porque uno se junta con personas que inmediatamente después se van de la reunión social, y uno puede estar asintomático, puede estar todavía sin saber que tiene la enfermedad, y se la lleva además a otro domicilio donde contagia a otros, que si se reunieron también contagian. Empieza a hacerse una espiral que es muy vista en los centros de atención pública, de atención de la salud, que es la enorme cantidad de gente que se reúne, entonces todo lo que es aglomeración de personas, tratamos de restringir los viajes egresados, restringir los viajes grupales en general, restringir las reuniones sociales y bajar los aforos en los lugares siempre de una situación más grave, de alto riesgo, e ir vacunando. Lo nuestro es vacunar, nuestra política es vacunar. En la medida en que se accede a más vacunas y se van trayendo vacunas, es vacunar. Y cuidar la economía, porque esto ha golpeado mucho a las economías del mundo y por supuesto también a la nuestra. Entonces, vemos recuperación importante en los últimos meses, como decías vos, Natalia, se recuperó mucho la construcción, se recuperó la industria. En industria estamos con más empleo que en fines de 2019. Estamos bien con eso. Entonces, Vilma, queremos cuidarlo. Sí. Vilma Ibarra, por último, y agradeciéndote este rato de charla un sábado a la tarde, aquí en Las Cosas Como Son, hay un decreto vigente hasta el 30 de abril, pero Sí. evidentemente los números son impactantes. Hoy los casos son muy altos, 19.000 y pico, Sí, que no estamos 19.000. acostumbrados los fines de semana a tener. Puede ser que tengamos, que tengan ustedes, que nosotros tengamos novedades y que tengan ustedes que tomar una determinación incluso antes de A ver, finalización vamos de a esta aclarar etapa una hasta el cosa. 1 de marzo. Sí, es muy interesante la pregunta que me haces y yo te voy a decir algo. Sí. El gobierno Sí. nacional tomó decisiones, 2 o 3 de índole nacional. Nosotros tenemos cerradas las fronteras desde diciembre. Si no te imaginas que las nuevas cepas Sí. suceden. Nosotros hemos cerrado al turismo desde diciembre ya.
Sí. Tenemos además muy restringido el reingreso de gente, pues tenemos que hacerlo en forma segura. Hemos suprimido en todo el país, suspendido los viajes de egresados, viajes jubilados y jubilados, de cosas de muchos bingos, casinos, discotecas. En los lugares de alto riesgo hemos también suspendido la circulación a la noche y hemos suspendido las actividades sociales. Ahora, los gobernadores y las gobernadoras y el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tienen autorización por el decreto de necesidad de urgencia, pero no por desde hace meses y meses que tienen, para ir pudiendo tomar medidas de restricción si es que ven que en su distrito que gobiernan, ven que la situación se les puede complicar. Entonces, esto es una facultad que nosotros dimos porque es un país federal y extenso. Entonces, la situación de las escuelas, la situación del comercio, es muy importante que gobernadores y gobernadoras y el jefe de gobierno de la ciudad estén muy atentos a lo que pasa en sus distritos, porque tienen facultades para dictar restricciones por actividad, por horarios o por zonas. Siempre han tenido esta facultad, no es que es solo el gobierno nacional. El gobierno nacional ha tomado las decisiones más trascendentes de trazo grueso sobre los lugares de mayor riesgo epidemiológico. Ahora, gobernadores, gobernadoras y jefes de gobierno de la ciudad están facultados para tomar medidas adicionales si las consideran importantes. Entonces, es muy importante que ellos también evalúen porque son los responsables directos del territorio. Bien, perfecto. Vilma Ibarra, secretaria legal y técnica de la Nación, muchísimas gracias por este rato aquí en Las Cosas Como Son y en Radio con Vos. Un gusto haberlos saludado. Muchísimas gracias y buenas tardes. Gracias. Bueno, muy bien, tuvimos la palabra de la secretaria legal y técnica, la mano jurídica, la letra fina de todas las definiciones que toma Alberto Farniciones,